fundamentales que deberíamos de seguir discutiendo y que de algún modo también van poniendo el mecanismo y de la discusión que creo que deberíamos de seguir en esto, y sobre todo el marco de referencia para tener todos el mismo vocabulario, los mismos términos, la información que ciertamente es divergente en cuanto a cifras y en cuanto a los efectos económicos de esto. Pero tratando de utilizar el espacio y también la benevolencia del auditorio con la repetición que seguramente van a encontrar en algunas láminas de esta presentación, quisiera centrarme en 3 aspectos relevantes que para nosotros como Secretaría de Economía son fundamentales. Entender que existe una interdependencia entre el mercado mexicano, la economía mexicana y el mercado de Estados Unidos, en donde vamos a observar que hay algunos factores expulsores de autos usados hacia el mercado mexicano, pero que hay otros efectos que también tienen internamente en el mercado mexicano efectos negativos para que sean mucho más severos estas primeras acciones sobre la economía mexicana. Luego, el desempeño de la importación de autos usados en diferentes escenarios, antes de ciertas medidas como son el decreto de importación, durante el decreto y posterior al decreto con el efecto de los amparos. O sea que es algo que ya hemos discutido, pero que hay un gráfico por allí que puede ayudarnos a todos a ver con un poco más de claridad el efecto dramático del valor de las importaciones y del comportamiento de ellos. Y por último, ver algunos de los efectos económicos de desplazamiento, como comentaba el presidente de la MIA, en el sentido de cómo el mercado doméstico pierde capacidad y potencial por esta sustitución de autos usados versus autos usados extranjeros y nacionales. Y por último, quisiera llegar a resumir un par de recomendaciones en donde nos sumamos a algunas que ya están expuestas y que ya han sido discutidas y que seguramente van a ser parte del trabajo de conclusiones de este foro y que con muchísimo gusto nos sumaremos a profundizar y a discutir con más amplitud. Muy bien, son muchas láminas, seguramente voy a brincar algunas de ellas porque algunas ya han sido expuestas de una manera magistral y no quisiera abundar en ello, pero hay un par de láminas que me interesa muchísimo que entendamos y veamos porque tiene que ver con un tema de precios y tiene que ver con un tema de cómo se comportaron las importaciones en el tiempo antes y después de algunos instrumentos. Muy bien, empezamos con que la renovación de la flota en los mercados que son complementarios de algún modo y muy interrelacionados es muy importante. Si nosotros vemos en los modelos más recientes, tenemos una sustitución más o menos cercana. Tenemos que no hay una gran diferencia entre los años, entre los porcentajes, perdón, de la participación en los mercados. Pero el problema lo vemos en autos de más de 10 años, en donde en el mercado doméstico hay una preeminencia de este valor, ¿sí? Entonces tenemos allí una razón muy importante hacia modelos anteriores en donde no se está viendo el mismo efecto en los modelos más recientes. La que sigue, por favor. Luego, por otro lado, hay el tamaño de la economía y las facilidades crediticias para enfrentar esta nueva compra. En un mercado como el de Estados Unidos tenemos un ingreso per cápita mucho más importante que el de México, por un lado, y por otro, una relación de tasas bancarias que definitivamente marcan una diferencia a favor de la adquisición de vehículos nuevos. Todo esto en el sentido de la expulsión, del movimiento y de la rotación de vehículos nuevos hacia usados, que al final del día encuentran un canal de comercialización pasando la frontera hacia México, ¿sí? La que sigue. En esta lámina el tema de seguridad, no quisiera llegar a tanto detalle, creo que ya tenemos por ahí una exposición muy buena de nuestro colega de Semarnat, en el sentido de que hay un tema de normas, hay un tema de medio ambiente, hay un tema de las condiciones físico-mecánicas en las que ingresan los vehículos,
que de algún modo esta asimetría en estas dos economías nos hace muy difícil dar seguimiento. El día de anoche, trabajando con mis compañeros en la oficina, decía, es un tema que debe preocuparnos a todos, es un tema, pero no en lo teórico únicamente y en ver las discusiones económicas, sino en la implementación. Quiero ver cómo vamos a resolver, y creo que es un reto maravilloso estar aquí para poder ponerle fin a estas irregularidades y poder dar seguimiento a los temas en frontera, en el tema de la fiscalización, en el tema de la verificación y sobre todo en el tema de medio ambiente, que para mí me parece es un tema fundamental y que deberíamos de ir de la mano, y de la seguridad del usuario, ¿no? Entonces, esto ya lo platicamos, pero lo vuelvo a poner en la mesa porque creo que es un tema que no es la absoluta responsabilidad de la Secretaría de Economía, pero estamos muy preocupados por esa parte y bueno, creo que muy pronto tendré por ahí una reunión con mi colega de Semarnat para platicar de este asunto. La que sigue, por favor. Esto es, me atreví a hacer este mapa, preguntaba yo, ¿cómo están las verificaciones ambientales, las medidas, lo local, lo estatal? Y platicando con uno de mis compañeros le digo, la Ciudad de México y el Estado de México parecerían ser muy avanzados en el tema de la verificación y creo que hay un tema que todavía tenemos que resolver. ¿Qué pasa con los estados fronterizos? Y en los estados fronterizos vemos rojos, verdes y amarillos. Y los que están en verde ya me preocuparon porque ya escuché algunas cosas que no me gustan. Entonces, el tema es, esta fotografía debería preocuparnos a todos. Debería de poner una alerta de cómo vamos a facilitar el trabajo de verificación si internamente no somos capaces de ponernos de acuerdo de cómo debemos aceptar emisiones o comportamiento ambiental de un vehículo. O sea, esa parte creo que es fundamental, cómo nos organizamos internamente. Perdón si lo puse por allí, no sé si alguien pueda sentirse un poco ofendido por no verse reflejado en el color adecuado, pero la verdad es un tema que deberíamos de estar atendiendo con mucho cuidado y subirlo a la agenda con mucha precisión. La que sigue. Bueno, de esto ni qué hablar, las fotografías son ilustrativas y creo que todos nosotros lo vemos a diario, las emisiones, el tipo de contaminantes que son enviados a la atmósfera, que no son menores, que estamos hablando de dióxido de carbono, que estamos hablando de óxidos de nitrógeno, que muchos de ellos tienen efectos específicos en la salud de todos nosotros, tanto estacional como a lo largo del año. La que sigue. Y bueno, el tema en el que hoy en la mañana tuve una pequeña conversación con el doctor Solís respecto a que viendo esta fotografía o esta gráfica puede servir para argumentar o para contraargumentar, pero creo que en la mañana se discutió con mucho cuidado el tema de los precios. Si bien el tema de los precios, aunque tendríamos que hacer un arreglo en este gráfico porque por ahí encontré algo que no les voy a decir qué es, pero ya lo arreglaré en el futuro. El hecho es que el diferencial en precios no es tan dramático en los modelos nuevos, pero en los modelos que cumplen los 10 años o que son posteriores a los 10 años, es decir, mucho más viejos y donde todavía no tengo información detallada y que creo que eso es parte de mi ejercicio, que a partir de que salga de esta reunión tendría que hacerlo con más detalle, es qué está pasando con todo aquello que es superior a 10 años y que los diferenciales ya apuntan a ser dramáticos. Y que eso es una explicación muy clara de por qué están compitiendo autos usados extranjeros contra autos usados nacionales, ¿sí? Entonces, este gráfico sí les pido que seamos capaces de visualizarlo y ver la fotografía, porque en esta parte, en este segmento de los más cercanos, y me gustaría también actualizarla para después del 2008, nos ayuda a entender que aquí no está el problema, que el problema está de 5, 6 o más de 10, ¿sí? Entonces, esa parte no perderla de vista. La que sigue. Bueno, el tamaño de las flotas vehiculares, del parque vehicular entre Estados Unidos y México, habla por sí mismo, también es otro tema, es un gran expulsor de autos y una gran movilización de vehículos usados por nuevos y a su vez de exportación. La siguiente. Bueno,
¿Cuál es la situación de los importados? ¿Y por qué son importantes estas reflexiones alrededor de este gráfico? Porque si ustedes se fijan, antes del decreto, el tema de la contención de las importaciones era muy grave. Tenemos un instrumento que ciertamente es unilateral y que en un principio intentó acercarse al calendario de desgravación de algún instrumento internacional, no lográndolo en el tiempo, pero logra tener un efecto de contención. Y posteriormente el efecto de contención se ve minado por estas barras verdes que son efecto de los amparos. Aquí no hay truco. Tenemos un instrumento, lo usamos, sirvió, ordenó de algún modo al mercado y a los actores en el mercado, pero una interferencia, que en este caso es jurídica, nos genera una distorsión importantísima, con un repunte importante, porque yo creo que todavía después del primer trimestre del 2013 vamos a seguir observando importaciones y dramáticas. Entonces, esto hay que atenderlo, pero esto nos da un diagnóstico de dónde estamos. La que sigue. Bueno, y de nuevo la discusión entre, la separación, perdón, entre autos resto del país y autos frontera, en donde la franja naranja que vemos aquí de cada una de las barras es la destinada a la frontera. No es tan dramática como parecería, pero tiene un impacto muy específico, pero el resto del país lo está sufriendo también. Entonces, esto es un efecto generalizado que distorsiona totalmente el mercado. Por este lado vemos también los diferenciales de declaración del valor de los vehículos. Hay un diferencial importantísimo entre lo que tenemos como autos usados bajo amparo y bajo el decreto. ¿Sí? ¿Qué sigue? Y bueno, efectos económicos. Los efectos económicos, y aquí quisiera que tuviéramos también todas las reservas del caso. Esto es una aproximación con la información mejor disponible, que es el tema de la recaudación. Tenemos la barra verde, que es muy dramática, en donde estamos perdiendo de recaudación precisamente por el valor de la declaración, ¿sí? Versus lo que sí logramos tener en la barra roja de contribuciones pagadas. Entonces, ese tema sigue siendo un tema muy escabroso y creo que un tema principal para nuestros colegas en la Secretaría de Hacienda, que creo es también más adelante estarán participando con nosotros. Por otro lado, el desplazamiento del tamaño potencial del mercado, que basado en el estudio que se mencionaba anteriormente que hizo A.T. Kearney, vemos que por lo menos se podría calcular que hay 200,000 o un poco más de unidades que pueden ser desplazadas en este mercado, en donde el potencial del mercado mexicano se ve minado con relación cuando lo comparamos con nuestros pares en economías similares en América Latina, que por cierto se desempeñaban de una manera inversa a la que nos desempeñamos ahora con relación al mercado doméstico y las exportaciones. Y bueno, el efecto final de cómo las importaciones de vehículos usados tienen un efecto deprimente en el precio de los vehículos usados nacionales. O sea, para nosotros eso es una premisa que tenemos que entender, y el efecto multiplicador de esta depresión en precios sobre el resto de los vehículos hasta llegar a los autos nuevos. ¿Sí? Consideraciones finales. Bueno, no me queda más que hacer una especie de resumen a mis antecesores en el hecho de tenemos que preocuparnos por tener el instrumento legal y cuidarlo, fortalecerlo y ver cuáles son las anomalías a este instrumento legal, qué es lo que está afectando al mercado, tener cuidado en el tema de normas y sobre todo ver el tema financiero, que para nosotros se vuelve un instrumento muy importante, que es una agenda que tenemos de manera conjunta con la industria para sumar a nuestros compañeros del área financiera, de banca de desarrollo, para encontrar el interés y los mecanismos adecuados para fortalecer el mercado doméstico a través del uso y de la compra de autos usados nacionales. Dejo esto en la mesa, los temas que nos interesan a nosotros cuidar como parte regulatoria y también como la parte de financiamiento, y pongo también el refrendo del subsecretario Navarro de que para nosotros pues es de suma importancia y mucho interés el trabajar con la industria
el trabajar alrededor de los instrumentos legales que tenemos y fortalecer los espacios grises que todavía no hemos logrado fortalecer, tanto en la parte normativa, en la parte ambiental y en la parte financiera. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Arendain, por su aportación al desarrollo del presente foro. Abrimos nuevamente unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas, recordándoles de favor alzar la mano para poder hacerles llegar el micrófono. Yo quería comentarle, este problema de los amparos, nosotros lo hemos denunciado durante 6 años, con pruebas y señales, ¿no? Y hemos visto que en ninguna parte hemos logrado impactar contra este tipo de situaciones. Lo entendemos perfectamente bien. Una vez yo le traje a la Secretaría de Hacienda, donde nosotros los comerciantes habíamos pagado más en 10 vehículos que los amparados en 100, comprobado, con impuestos. Y sí nos dijeron va a haber una investigación, pero le estoy hablando hace 4 o 5 años. No ha progresado nunca las denuncias que hemos hecho. Sabemos quiénes están metidos en los amparos, ¿no? Sabemos nosotros perfectamente bien que hay mucha corrupción y que hay personajes metidos en este tipo de situaciones. Ojalá y ahora sí el gobierno se ponga las pilas y realmente tumbemos esos amparos. Porque aparte que le hace daño al fisco, nos hace daño a los comerciantes. Los que queremos trabajar bien, nos hace mucho daño, no podemos competir. Si yo pago por una importación $1,500 y el amparado, aún así el amparado paga $1,000 de impuestos y está cobrando $1,000 por la importación, imagínense la utilidad que tiene esa persona. Hay personajes en Baja California que tienen hasta jet privado por los amparos nada más. Y lo hemos denunciado, con nombres y todo, pero no ha progresado mucho. Ahí se lo encargo, el ojo de tarea. Gracias. Y el senador también lo sabe perfectamente bien. No solamente puedo tomar notas, sino tener una acción específica. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pues yo nomás, licenciada, me alarmó la columna esa verde o sea, grandota de falta de captación fiscal, 12,000 millones de pesos. No, yo creo que sí debe de ser aproximado a la realidad, porque son 866,000 automóviles promedio en los últimos 8 años que han entrado bajo el asunto del amparo. Y sabemos que entre el IVA e impuestos que no capta Hacienda por la vía del amparo, son cuando menos $1,000, ¿no? Serían 866 millones de dólares al año. O sea, todavía nos quedamos cortos porque usted puso 12,000 millones de pesos ahí, que casi son 1,000 millones de dólares, para que tomemos proporción del asunto. Así que jet privado y hangar y casa y no sé cuántas cosas deben de tener estos amigos de los amparos. Sí. Sí. Pues como les dije, aquí estuvo un representante y vamos a remitir la información a los de la Judicatura Federal, del Poder Judicial, pues para que por lo menos ellos verán la trascendencia y la proporción, la gravedad del problema. Pues muchas gracias, licenciada. Un reconocimiento para usted por razón de su participación. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Fuerte aplauso, por favor, para el licenciado Arendain. A continuación, presentaremos al licenciado Karim Chalita Rodríguez, Ahorita le toca su participación, licenciado Chalita. A
continuación presentaremos al licenciado Marco Flavio Rigada, administrador central de normatividad aduanera de la Administración General de Aduanas. Favor de pasar aquí al presente presidium para hacernos su presentación. El podio. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Como lo indicaba nuestro presentador, mi nombre es el licenciado Marco Flavio Rigada Soto, soy administrador central de normatividad aduanera, dependiente de la Administración General de Aduanas, y obviamente pues estoy muy agradecido con el senador Rufo, con todos los senadores y diputados que desde la mañana nos han venido acompañando, con los funcionarios de las distintas secretarías de Estado, con los integrantes de asociaciones de la industria automotriz y distribuidores, con todos los asistentes al foro, que me parece de gran trascendencia, senador, porque es un tema pues, que no solo impacta, y tiene que ver con mi presentación, no solo impacta a la región y zona fronteriza, sino impacta a todo el país, ¿no? A toda una industria. Entonces, no van a haber una clara diferencia entre lo que sucede en la región y zonas fronterizas con lo que sucede al interior del país. En realidad las diferencias son mínimas y son de años, de un par de años de connotaciones entre una y otra. El impacto es de industria, no es de regiones, ¿no? Agradezco la invitación nuevamente y, bueno, en representación del licenciado Alejandro Chacón Domínguez, administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria, me complace tratar este tema, que como lo mencioné, pues es de gran trascendencia. Para iniciar mi exposición, que me solicitaron, contenido y alcances de los amparos otorgados por el Poder Judicial de la Federación para la imposición de autos usados. Aquí vale la pena mencionar cuál es la naturaleza y lo que hemos venido desarrollando dentro del SAT. El SAT no es, somos muy respetuosos en el SAT de quienes se dedican y tienen dentro de sus atribuciones y facultades el realizar las políticas públicas. El SAT particularmente se dedica a ejecutarlas. Entonces, ahí hay una gran diferencia y tiene que ver mucho con lo que vamos a presentar, y me iré un poquito más adelante, me adelanto tantito. Nosotros nos dedicamos pues, a cumplir las sentencias del Poder Judicial. Entonces, nosotros estamos muy orientados en este tema en particular, pues, a dar cumplimiento expreso a lo que el Poder Judicial de la Federación nos ordena. No somos los que generamos la política pública en particular, sí somos los encargados de la operación y de cumplir estrictamente y que no se den mayores facilidades a lo que los propios juzgados y los propios tribunales del Poder Judicial de la Federación nos ordenan. ¿Cuál es la normatividad aplicable para la importación de los vehículos? Es decir, ¿qué es lo que se está atacando en estos amparos? Déjenme también adelantar un dato. Contra el decreto que hoy nos rige, que es el decreto del 1 de julio de 2011, no hay un solo amparo concedido. Lo que tenemos concedidos son suspensiones provisionales y suspensiones definitivas, pero amparo de fondo no hay todavía. Los tribunales no han resuelto en contra de este decreto que es el que hoy nos rige y el que ocupa principalmente la exposición. Contra otros decretos del pasado, o sea, como puede ser 2008, 2005, 99, 94, sí ha habido amparos y se han concedido de fondo, ¿no? Pero contra el decreto de 2011, la litis sigue vigente. O sea, ¿qué es la litis? Bueno, la controversia, o sea, lo que el particular señala como
violación de una garantía individual y lo que el Estado defiende como un acto de autoridad apegado a la Constitución. Eso es lo que todavía en esos dos sectores estamos discutiendo en los tribunales y no se ha dejado de estar cerca del Poder Judicial y de estar atento a lo que está sucediendo, que lo pienso exponer un poquito más adelante. ¿Cuál es la normatividad aplicable? Bueno, pues el decreto para la importación definitiva de vehículos usados del 1 de julio es el primer acto de autoridad que los particulares importadores que están generando esta problemática señalan como acto reclamado. El acuerdo de equivalencias emitido por parte de Semarnat en cuanto a las normas 41-47 y en donde básicamente lo que se está exigiendo son los requisitos medioambientales de protección al ambiente que deberían contener estos vehículos en razón de que sean los mismos requisitos y mismos estándares que se exigen en Estados Unidos. O sea, al no emitir una nueva norma para no violentar la constitucionalidad, se diseñó por parte de la autoridad competente un esquema en donde la equivalencia es lo que rige, es decir, lo que tú, Estado parte, Estados Unidos, le ordenas a tus nacionales, por lo menos es lo que quiero que en México vengas y cumplas. Ese acuerdo también lo están atacando. Las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2012, en donde también tenemos de la regla 3.5 en adelante, 5.1 en adelante, regimos y regulamos particularmente, ya lo veremos más adelante, la importación definitiva de los vehículos. También están atacando el anexo 2 de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de las contribuciones. Esto que tiene que ver con un tema de valor factura y de precios estimados, en donde en contra del establecimiento de esos precios estimados, las cuentas aduaneras, el importador debería de garantizar a través de las cuentas aduaneras la diferencia entre el valor factura y el precio estimado por un periodo de 6 meses, y si la autoridad fiscalizadora no comprueba que hay efectivamente una diferencia o que se causó un daño al fisco federal, es entonces cuando se aplica esta normatividad. También la están atacando en los amparos. Y finalmente, en términos generales, los amparos señalan como acto reclamado el acuerdo por el que se dan a conocer las condiciones ambientales de vehículos con motor diésel con un peso vehicular mayor a los 3.857 kilogramos, que ya estamos hablando de tractos. O sea, son dos normas ambientales, una de vehículos ligeros, otra de vehículos pesados. Es lo que se está atacando. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ¿cuáles son los principales efectos que estamos encontrando en las suspensiones concedidas? Insisto, no hay amparos todavía. Las suspensiones, en su mayoría, las interlocutores son dictadas por 2 juzgados de distrito. Esto lo tenemos detectado, es público. Son 2 juzgados de distrito, el segundo y tercero del estado de Baja California, con residencia en Mexicali. ¿Y qué es lo que estos jueces están dictando como medida suspensional? Bueno, pues que no se aplique la normatividad impugnada al importador, no se exige el certificado de origen diverso al del Telecán, que en todo caso es un certificado blando. Por certificado blando entendemos el que expide el propio vendedor bajo protesta de decir verdad, que tiene conocimiento y que adquirió el carrito de origen en Estados Unidos, lo firma y eso hace las veces del certificado de origen, sin mayor requisito. El valor factura, o sea, no podemos aplicar el valor factura, lo que les explicaba, muchas veces viene el valor factura muy bajo, y encontramos 50%, 60% de diferencial contra el precio estimado que tenemos publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, el juez lo que está ordenando es aplicarle el valor factura. ¿Cuál es el valor factura? Pues el que él me entrega, y ese es el que se toma en cuenta. No le pidas permisos previos de la Secretaría de Economía,
no suspendas o des de baja del padrón de importadores, porque muchas veces lo que ha estado sucediendo es, bueno, en el padrón de importadores hay una regla específica en donde hay una serie de causales que puede estar relacionado o no con esta situación, y para estar vigente en el padrón de importadores, pues los importadores tienen que cumplir con diversas obligaciones fiscales, en general con todas las obligaciones fiscales que tengan como importadores. También el amparo, perdónenme, la suspensión del amparo se extiende a que no les podemos bajar el switch del padrón de importadores. Sin garantía, como les decía, el decreto establece que la cuenta aduanera para garantizar el diferencial entre el valor factura y el precio estimado. El juez dice nada de garantía, nada de cuenta aduanera, entre otras normatividades que obviamente están concediendo en estas suspensiones definitivas y las suspensiones provisionales. ¿Qué estamos trabajando en la defensa y cumplimiento de estas sentencias? En principio, la defensa por parte del SAT, la defensa la lleva la Administración General Jurídica del SAT en coordinación con otras autoridades. Nosotros participamos activamente en esa coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y estamos coordinando los trabajos con ellos. Sin embargo, como Administración General de Aduanas, tenemos lo que les mencionaba al principio y en la introducción de mi exposición. Bueno, somos una autoridad ejecutora y nosotros nos vemos obligados a cumplir claramente con las sentencias de suspensión definitiva y suspensión provisional que conceden estos dos juzgados, segundo y tercero de distrito de Baja California. Aquí en la presentación, simplemente para información, tesis de jurisprudencia, autoridades no señaladas como responsables, aun cuando la aduana no la hayan llamado al juicio como autoridad responsable, tengo que cumplir las sentencias o las sentencias interlocutorias que se dictan. Están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Actualmente hoy tenemos operando con estas suspensiones a 18 quejosos, que son 18 quejosos que tenemos claramente detectados en los trabajos de análisis que realizamos dentro de la Administración General de Aduanas. Algunos datos que también queremos compartir, datos de operaciones realizadas bajo, y hay una disculpa, con amparo, no es con amparo, otra vez es con suspensión. En el año de 2011 tuvimos 378,000 operaciones, cada número 378,000 representa un vehículo, es un pedimento por vehículo y por operación es el pedimento, ¿no? Y en el año 2012 tenemos 379,000 operaciones realizadas con suspensión. Y en un comparativo al primer trimestre entre los años 2011, 2012 y 2013, pues encontramos que en el año 2011 tuvimos 109,000 operaciones, en el año 2012 tuvimos 86,000 operaciones, o sea, bajó dramáticamente, y el primer trimestre de 2013 tenemos un aumento también importante, de 129,000 operaciones realizadas al primer trimestre. Obviamente, estos diferenciales de los que estamos viendo, 109,000 en 2011, 86,000 en 2012, hay una baja, como se puede observar, y esa baja obedece a la publicación del decreto del acuerdo de equivalencias, es decir, cuando se empezó a exigir la norma ambiental, los importadores no estaban preparados en sus procedimientos de amparo contra esa norma ambiental, es por eso que las operaciones bajan, pero en 2013 vemos que tanto se han ampliado las suspensiones, se han ampliado las demandas por parte de los importadores para que se incluya claramente el acuerdo ambiental, y es por eso que hoy esas suspensiones
provisionales y definitivas han tenido como resultado el aumento en las operaciones realizadas. Como les estaba comentando, las acciones realizadas están encabezadas por la Procuraduría Fiscal, que mantiene una coordinación constante con la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Ingresos, estamos coordinados con la Secretaría de Economía, la Administración General Jurídica del SAT, la Administración General de Aduanas, la Administración Central de Operación Aduanera, Semarnat, vaya, es todo un conjunto, es una mesa de autoridades en donde obviamente compartimos la visión y preocupación de estos amparos, estamos trabajando en ello. A nivel central estamos unificando los criterios que deben seguir las aduanas, aduana por aduana, que en un gran porcentaje son las fronterizas y particularmente, insistimos, las de circunscripción que tienen que ver con los juzgados segundo y tercero de Mexicali. Entonces, estamos orientando las aduanas para que por su parte no concedan ni más beneficios ni más facilidades, sino que concedan estrictamente los alcances de la suspensión que el Poder Judicial de la Federación está otorgando. Y por su parte, también en estas mesas se analiza concretamente las facultades de fiscalización y comprobación, es decir, por un lado vemos cómo damos cumplimiento a las sentencias y por otro lado también vemos cómo vamos a fiscalizar, porque si bien es cierto que hoy por hoy tienen una suspensión provisional y definitiva del cumplimiento de todos estos requisitos, no quiere decir que no sean susceptibles de que la autoridad los fiscalice y los audite en sus operaciones, particularmente estas de importación. El Tratado de Libre Comercio va desgravando, pero tampoco quiere decir que no contenga reglas muy precisas que los importadores deben de cumplir. En ese cumplimiento de condiciones, como la trazabilidad y la seguridad del proveedor para el certificado de origen, es donde finalmente se debe de apuntar hacia la fiscalización de este tipo de operaciones. Insisto, se trata del cumplimiento de los requisitos. Si bien hay beneficios de la desgravación y la eliminación de barreras por Tratado de Libre Comercio, también es cierto que hay una serie de condiciones que deben de ser auditadas y fiscalizadas. Los resultados judiciales con los que contamos, y este es parte de los trabajos que se están haciendo a nivel del sistema de administración tributaria, del Servicio de Administración Tributaria, es contemplar que hemos logrado en contradicción de tesis dos jurisprudencias muy importantes. La primera va en contra, dicta que la suspensión en amparo indirecto es improcedente contra la aplicación del decreto por el cual se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de julio de 2011. Insisto, la suspensión no debe de otorgarse, es lo que ya en contradicción de tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado. La jurisprudencia, como sabemos, es obligatoria para todos los juzgados de distrito que pertenecen y tribunales colegiados que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, y los jueces están obligados a cumplirla. ¿Qué significa esto? Que en adelante esta jurisprudencia es de la 10ª época, o sea, acaba de salir, es del horno está saliendo esto, y esto quiere decir que en adelante estos juzgados, y déjenme ponerle nombre al niño, el segundo y tercero de distrito tienen que cumplir cabalmente y no pueden otorgar una suspensión más con base en el decreto de 2011, en adelante. Obviamente esto lleva tiempo, cuando uno dice, vean las cifras, vean de operaciones que se han venido realizando y la gestión que ha hecho el gobierno federal a través de los decretos que se han venido publicando y el trabajo que se ha hecho de acercamiento con el Poder Judicial de la Federación, lleva tiempo. Indudablemente los efectos de la medicina que se están tratando de transmitir llevan un proceso. Estos son los primeros resultados de las actuaciones que se han gestionado frente al Poder Judicial de la Federación. La segunda tesis de jurisprudencia dicta: suspensión en el juicio de amparo indirecto
Es improcedente concederla contra la aplicación del acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a las normas oficiales mexicanas 041 Semarnat 2006 y 047 Semarnat 1999. Las regulaciones técnicas que en dicho acuerdo se mencionan, expedido por el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2011. No es procedente la suspensión en contra de este acuerdo. Por lo tanto, el gobierno federal, las autoridades responsables están totalmente legitimadas para exigir el cumplimiento, a partir de esta jurisprudencia, exigir el cumplimiento de esta jurisprudencia, valga la redundancia. Entonces, son dos jurisprudencias que se acaban de dictar en contradicción de tesis. Esto quiere decir que ha habido precedentes de tribunales favoreciendo esta posición y ha habido precedentes de tribunales que no favorecen esta posición, que han resuelto lo contrario, y esta contradicción se sube a la Corte y se resuelve por la Corte, que es lo que debe de prevalecer en el sistema judicial. Y esto es lo que hemos encontrado y hemos logrado a través de los acercamientos que tenemos con el Poder Judicial. ¿Qué es lo que estamos viendo hacia adelante? Bueno, lo que nosotros estamos buscando hacia adelante como Servicio de Administración Tributaria, en coordinación con todas las autoridades que ya les mencioné, es lograr que el decreto de 2011, la Corte atraiga todos estos juicios de amparo y resuelva la constitucionalidad del decreto. Creemos que hay buen espacio para lograr esta meta, obviamente sin garantía alguna, ni en cuenta de manera, ni en nada, no hay garantía de que la Corte resuelva la constitucionalidad del decreto, pero sí pensamos que hay los argumentos serios y suficientes para pensar que la Corte pueda resolver sobre la constitucionalidad del decreto, con lo que se cabrían en definitiva la procedencia de todas estas suspensiones y por supuesto los amparos que hoy están interpuestos pues tendrían que seguir otro derrotero, el de su desechamiento. Es importante mencionar una vez más que lo que se han concedido son las suspensiones, los juicios de amparo continúan su curso, las gestiones que se están realizando de manera coordinada frente al Poder Judicial de la Federación por parte del Gobierno de la República son, insisto, de manera coordinada, y lo que se está buscando es lograr la constitucionalidad del decreto. Si el decreto se declara constitucional y los amparos se resuelven negándose, que existe la gran posibilidad de que estos 18 importadores tengan una resolución definitiva de su amparo negándoseles, todas las operaciones que realizaron tendrían que ser adecuadamente regularizadas en torno a los requisitos que contempla el decreto. ¿Cuál es el principal argumento jurídico que estamos exponiendo? Bueno, que el decreto es constitucional en tanto que no está prohibiendo o restringiendo. El decreto lo que está haciendo, como es en nuestro sistema jurídico mexicano, normando y reglamentando la debida aplicación de un tratado internacional, que tampoco estamos desconociendo, simplemente estamos normando y regulando la debida aplicación de un tratado internacional. A grandes rasgos, senadores, diputados, invitados, en un tema de verdad complejo, interesante, importante y trascendente, como lo hemos venido mencionando, este es el estado de los juicios de amparo. Estas son las grandes luces que puedo yo compartirles en este momento, en este foro, pero por supuesto que darles la seguridad que tanto el Servicio de Administración Tributaria como las demás autoridades que han venido presentando en este foro sus posicionamientos, estamos trabajando de manera coordinada y muy interesados en que esto se resuelva lo antes posible y favorablemente. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Gracias, licenciado Marco Flavio Rigada, por su ponencia. Abrimos espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Favor de alzar la mano para poder hacerles llegar el micrófono a la brevedad.
Gracias y felicidades por la exposición. Creo que va a ser de mucha utilidad, si es posible que la compartan con nosotros, de la Secretaría de Economía. Hubo una lámina que me llamó mucho la atención respecto a la consistencia en el número de las operaciones. Parece un número muy marcado, 370 y tantos, y cambia a 372. Yo presupongo que detrás de esas operaciones hay personas que conocen muy bien el mercado, que tienen muy medido y que no es solamente una importación natural o espontánea, que allí hay una fuerza económica muy específica y que se nota mucho en el monto de la importación, ¿no? Entonces, quisiera luego tratar de entender el origen con más detalle de estos dos valores. Muchas gracias por tu comentario, con muchísimo gusto lo revisamos juntos. Los datos los tomamos nosotros de las operaciones reportadas en el sistema aduanero integral automatizado, en el SAI. Entonces, estas son operaciones reportadas en nuestros sistemas, en aduanas, y son operaciones que tenemos debidamente registradas. Muchas veces se da un pedimento y no se pasa el vehículo, o muchas veces de alguna manera pasa el vehículo y no hay un pedimento. Entonces, sí son cifras que emanan directamente del sistema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Esto de los amparos está interesante pero complejo. A ver, sí, señor. Yo nomás haciéndole más o menos una reflexión ahí en la cuestión de la importación con los amparos. Me tocó un caso hace tiempo con el licenciado Argote, que era administrador de la aduana de Tijuana, y buscamos un mecanismo cómo detener un carro amparado, que todavía existen ahí en Tijuana, están detenidos. Y el licenciado Argote le dice, ok, no te voy a detener el carro por el precio, porque tienes un amparo y me metes al bote, pero este papel que me estás presentando como factura es apócrifo. Tú demuéstrame que esta factura es legal y yo te entrego el vehículo. Nunca le iba a demostrar que era legal porque todo el tiempo es el mismo proveedor. De los 7 millones que dice la industria nacional que se han importado a través de los amparos, yo te garantizo que el 99% son del mismo proveedor. Entonces ahí ustedes tienen mucha relación con el departamento del IRS de Estados Unidos. Sería fácil cruzar la información inmediata, ¿no? Y se dan cuenta que esas facturas, todas las que meten los amparados son chuecas, todas el 100% son chuecas, porque son carros que cuestan 7, 8 mil dólares y te los meten en 1,500 pesos, pues es ilógico que valgan eso, ¿no? Entonces sería muy fácil para ustedes como aduanas detener esos carros, no por el amparo, por el solo hecho que están presentando para papeles falsos. Entonces ahí te la dejo más o menos para que tengas una información. La otra es que, por ejemplo, en Tijuana, cuando el presidente Fox, en el programa Paisano, se creó un mecanismo cómo facilitarle al paisano, y nosotros lo aplaudimos, porque había paisanos que dormían en Otay, en Tijuana, ahí dormían todos los fines de semana, porque no alcanzaban a importar sus vehículos. Entonces se abrió por la parte nueva de ahora de aduanas, el Chaparral, y ahí se importaban los vehículos de los paisanos, pero se dieron cuenta de que había buen negocio, y ese programa Chaparral, que era de diciembre a enero, lo ampliaron por año, y ahora tú en Tijuana importas los carros por el lado mexicano. Entonces dices tú, ¿cómo es posible que un carro que dice importar, quiere decir que viene de otro país, cómo es posible que de México lo esté regularizando, ¿no? Eso solamente lo puede hacer el presidente de la República creando un decreto para regularizar. Sin embargo, en Tijuana es una aduana que regulariza carros todos los días. Ahí te meten 300, 400 carros diarios por el Chaparral que no cumplen con muchos requisitos. No te piden el chipper, no te piden la norma ambiental y no cumples con el one trip, todo lo que nosotros cumplimos. Entonces, esos carros están entrando ilegalmente, para que lo tome como nota ahí, que ese Chaparral en Tijuana no debe de existir. Le seguimos diciendo Chaparral, que ya no es Chaparral, como era negocio, lo subieron ahora para la nueva garita de arriba de Otay, ¿no? Ya no pueden importar por abajo porque ahora es turística exclusivamente. Entonces te lo paso como información para que tomes cartas en el asunto. Tienes un buen tip en la cuestión de los papeles chuecos que te presentan para los amparos y lo puedes clavar por eso los carros, no por el precio, por las facturas que están chuecas. Gracias. De acuerdo, muchas gracias por el comentario, tomo nota y por supuesto que todo este tipo de medidas, de iniciativas que puedan llevarse a la mesa de trabajo para la coordinación de la defensa del decreto, las vamos a llevar, Muchas gracias. A ver, sí, licenciado Bolívar.
No me quiero quedar con una duda. Uno de los elementos que poco se ha discutido o se ha expuesto durante la mañana es el listado de precios. Es un listado de precios que en la disposición jurídica poca gente sabe de dónde salió. Antes de los listados de precios, las referencias para el pago del ad valorem era el libro azul, el Blue Book, y hasta ahí todo el mundo pues tenía el terreno parejo, porque el cálculo de ad valorem tenía una base de mercado. A partir de las disposiciones que se emiten para efectos de importación de autos usados, no solo a franja fronteriza, sino al país, tienen que irse a la referencia de precios de las disposiciones emitidas. Bueno, ahí ya vemos que hay una posición discrecional de la autoridad, es decir, de dónde salió ese precio de referencia para pagar un ad valorem. Y a partir de las suspensiones provisionales que se han venido dando, ese listado de precios provoca un diferencial todavía más importante ahora, a partir del otorgamiento de las suspensiones, pues porque el que está importando al amparo de esa suspensión no está cubriendo el ad valorem con respecto a ese listado de precios. Eso no se menciona en la lista, pero hasta donde yo me he informado, en ese listado de elementos que se dijo que se marcan ahí esas diferencias, no se marca esta. Sí vota por ahí en la exposición que se hizo por parte de Economía, porque el no pago de gravámenes y de impuestos en la importación, esa pérdida fiscal en el erario, tiene que ver con esto. Entonces, alguien que de manera normal y regular quiere traer un vehículo, incluso un ciudadano, no estoy hablando de una empresa, un ciudadano, se va a tener que enfrentar al listado de precios. Y el que tiene las suspensiones, ya llamadas comúnmente amparos, sí, efectivamente son suspensiones, pero ya en la Vox Populi son los amparos. Y más vale no cambiarle el nombre porque ya todos los identificamos así, ¿no? Y están generando un mercado a todo el país. Yo creo que la industria automotriz está en perfecta sintonía con la gente de los canacos y con canacos. Es decir, esos amparos o suspensiones son un enemigo común a vencer, porque le están causando un daño tremendo a la economía en el interior del país y en la franja. Ya no hay distinción, esto ya se volvió juego para todo el país, ¿no? Pero bueno, entonces creo que uno de los elementos, tercer elemento a considerar en el tema, es el asunto de dónde salió o por qué ese listado de precios, que le causan daño al que quiere actuar legalmente y le está generando un beneficio respecto de los demás a los amparados. Tomo nota del comentario sobre los precios estimados. El listado de precios estimados obviamente deviene de la necesidad del Estado de tener una referencia, sobre todo por efectos de subvaluación. O sea, ¿no? Me parece que el Estado en el uso de sus atribuciones y con el efecto de atacar esquemas de ilegalidad como la subvaluación y que te estén presentando facturas con precios irrisorios, el Estado en uso de esas atribuciones establece una lista de precios estimados en donde no salió de la imaginación. O sea, la lista de precios estimados nace de una serie de variables y metodologías utilizadas para los efectos de llegar a ese número. O sea, año, condición, modelo,
vaya, hay una serie de metodologías que ahorita de memoria sinceramente no podría yo transmitirles, pero no nace de la imaginación. Pienso que este listado de precios estimados, si bien tiene algún efecto en los que sí quieren hacer las cosas ordenadamente y adecuadamente, bueno, esas personas pueden también acudir a mecanismos legales para el simple efecto de ver si este listado es justo o es injusto, ¿no? O si le viola algún tipo de garantía. Pero en principio sí ha sido un mecanismo que nos ha permitido, bueno, tener una referencia para el efecto de que los precios que nos ponen en el valor factura pues no representan el valor real sobre la cual vamos a tasar el gravamen, ¿no? Derechos contra el precio porque ese sí es una herramienta en el mercado, se tiene en México y se tiene en Estados Unidos, y es una herramienta de mercado que dista del listado, que dista y tiene diferencias grandes. Lo tomamos en cuenta. Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias, Marco Flavio. Mucho gusto, un agradecimiento también al señor director general de aduanas, Alejandro Chacón, y por lo que escuché, si los amparados pierden el amparo, que se cuiden. Que se cuiden. Bueno, sí, bueno, es que deben 12,000 millones de pesos por año. Me imagino que ya los tienen listados también. Ahí los tenemos. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias y en reconocimiento a tu exposición, Marco Flavio, pues aquí tienes de parte de esta comisión del Senado. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado Rigada. Gracias. Gracias a usted. Ahora sí, como diría el senador Rufo. A continuación presentaremos al licenciado Karim Chalita Rodríguez, vicepresidente de Región y Franjas Fronterizas de la Concanaco y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de la Región Fronteriza de Baja California Sur y parcial de Sonora, así como presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana. En su momento fue vicepresidente de comerciantes del Centro Histórico de la Zona Centro de Tijuana y antes de presidir la Cámara de Comercio de Tijuana, fungió como consejero y secretario de la misma. Actualmente también desempeña el cargo de presidente de Asuntos Fronterizos y consejero de Concanaco. Con ustedes el licenciado Karim Chalita Rodríguez, quien nos ofrecerá la conferencia titulada Efectos al comercio fronterizo de la importación de autos usados. Bienvenido, licenciado Chalita. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primeramente, como ya comentamos al inicio de este excelente foro, pues la oportunidad que se nos está dando hoy en día de participar, ahora sí, en uno de los trabajos más importantes que representa sobre todo el tema de la industria y del comercio, de este sector productivo, ¿sí?, que tanto le ha beneficiado y le puede beneficiar todavía, y lo podemos identificar como un polo de desarrollo económico interesante para todo el país. Afortunadamente hemos escuchado pues muchas ópticas, ¿no?, acerca de el tema que hoy nos ocupa, y la ponencia de su servidor, más allá de abordar los temas del amparo y otro tipo de temas que hemos estado escuchando hoy por la mañana, nos vamos a centrar más que nada en la importación de los autos usados en la frontera. Al final del día, pues yo vengo representando a un sector, mi actividad productiva personal pues no es precisamente la de la venta de autos usados, sin embargo, pues ya tenemos cerca de 4 o 5 años colaborando con los comerciantes. Y por ello, pues también me acompaña el vicepresidente de la Canaco, que es presidente de los grupos de autos, ¿no? Ahora sí que traigo un excelente mentor a mi lado, ¿no? Quiero comentarles de primera mano, vamos a iniciar con la introducción, pues un poco sobre este interés de parte nuestra, ¿no?
El interés va más allá de la defensa del derecho económico que tenemos los comerciantes en la región fronteriza. Primero, pues queremos destacar que ahí en la región fronteriza, pues lo que han mencionado muchos de los que me han antecedido, e incluso algunos